Perfecto. Bueno, ahora continuamos con William. Lo conozco hace un tiempo ya, una gran persona. Hemos trabajado un poco, entonces me complace un montón de ver a presentarlo en el CIMAC. William nos acompaña de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de la UNAC. Trabaja con el profesor Freddy Vides, que es también un gran amigo y colega que estamos trabajando también con algunas cosas por ahí. Y William nos va a hablar sobre identificación aproximada de señales en reconocimiento de patrones mediante la descomposición en modo dinámico y la teoría de Koopman. Entonces, puedes comenzar, William. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Esteban, por la presentación. Entonces, vamos a iniciar con el tema, ¿verdad? En pequeña ponencia, como ya lo dijo el profesor Esteban, el nombre es identificación aproximada de señales en reconocimiento de patrones mediante la descomposición en modo dinámico, que se abrevia, ¿verdad?, en sus siglas como DMD o D&D en inglés, y la teoría de Koopman. Entonces, una breve estructura del contenido que se va a ver en la pequeña presentación, los preliminares, luego la definición de la DMD, luego la DMD asociada en observables no lineales y dos breves experimentos, ¿verdad?, que van a demostrar un poco de las definiciones mencionadas anteriormente. Entonces, los preliminares. Lo primero es la motivación. ¿Por qué realizarse este breve trabajo? Es para presentar algunas nociones teóricas y computacionales de lo que es la descomposición en modo dinámico y la teoría de Koopman, ya que no hay mucha bibliografía relacionada con estas dos, tanto técnicas teóricas como computacionales. Se lleva de lo abstracto a lo computacional. Luego, demostrar lo capaz que es la técnica de D&D, ¿verdad?, de extraer las características flujo dinámicamente relevantes de los datos experimentales o numéricos tomados de un determinado modelo. Y para esto se considera la aplicación de la teoría de Koopman a la ecuación diferencial parcial no lineal de Schrödinger, en la cual se demostrará que los observables elegidos para construir el operador de Koopman son fundamentales, son muy importantes para determinar una buena aproximación en la dinámica no lineal. Entonces, la importancia del trabajo recae en la creciente intersección entre varias áreas, entre la física, ingeniería, biología, optimización estadística y otros temas relacionados con la matemática. Esta área se ha vuelto muy creciente. Un grupo de investigadores en Estados Unidos, en la Universidad de Washington, cuáles son los profesores Brockton, Cobbs, Brockton y Virgin Brockton, trabajan muy fuerte en lo que es esta área y relacionado a otros sistemas de identificación sparse. Entonces, algunas aplicaciones en las cuales podemos ver la aplicación de este tipo de métodos es la epidemiología, la finanza, la robótica, la neurociencia, entre otras. Un poco de lo que es la reseña histórica, de donde surgió lo que es la DMD, fue en 2010, donde Smith la definió por primera vez o definió el algoritmo de lo que es la DMD y demostró su capacidad para lo que es extraer esa información, ¿verdad?, de datos o de fluido de alta dimensión. Un año antes, Rodley había demostrado la conexión de esto, ¿verdad?, con la dinámica no lineal. Y esto a través, ¿verdad?, de la teoría de Koopman, con base a un trabajo que realizó Koopman en 1931, que fue el primer trabajo que él realizó en base a esta área, y en 1932, Koopman también con von Neumann le dieron como, por decirlo así, una relevancia más alta, ya que ellos le dieron como una pulida a ese trabajo que habían realizado. Y se dio una interpretación más grande en el 2005 cuando Messi usó esta técnica, ¿verdad?, para sistemas dinámicos estándar. Entonces, el núcleo o de donde se parte, ¿verdad?, este trabajo es en la descomposición de valores singulares, que es un tema bastante conocido en el análisis numérico, que no es nada más que una factorización, por decirlo así, matricial. Si yo tengo una matriz A, una matriz X, supongamos, entonces lo que uno hace es descomponerla en tres matrices, U, sigma y B, donde U y B son matrices cuadradas, en este caso, y serían matrices ortogonales, y sigma vendría siendo, ¿verdad?, una matriz diagonal en la cual están los valores singulares de la matriz A. Entonces, también se encuentra un valor R, que es el rango de la matriz A.
hay mucha importancia. Entonces aquí puse, ¿verdad?, otro artículo que también sale de este de Brockton y Cobbs, en la cual dice, ¿verdad?, que de la SB se puede extraer una gran cantidad de información, lo que es el rango de la matriz, la norma espectral, la norma de Froebel, el número de condiciones, y además, por ejemplo, de la matriz U y la matriz B se puede extraer una gran cantidad de información. Pero ahí estaríamos entrando a otro tipo de trabajo un poquito más profundo. Por eso no lo agregué porque me llevaría un poquito más de tiempo, pero lo dejo ahí para, por si quieren investigar un poquito más. Entonces ahora entramos a la técnica principal de la charla, que es la descomposición en modo dinámico. La descomposición en modo dinámico, aquí tenemos su definición, se considera un sistema dinámico descrito por la siguiente ecuación, esta de acá, ¿verdad? Y dos conjuntos de datos. Estos datos lo que hacen es comenzar, ¿verdad?, a formar, por decirlo así, películas que evolucionan. En inglés se le llama snapshot. La traducción puede ser un poquito complicada, dependiendo. Estado 1, al mismo estado en la primera matriz X, y en la matriz X hace como un traslape el estado X sub 2 hasta el último estado. Entonces la DMD calcula la descomposición espectral principal, es decir, los valores y vectores propios del operador lineal que mejor se ajuste. Entonces, es decir, se convierte en un problema de optimización de esta forma. Entonces, para obtener, ¿verdad?, esta matriz A, el problema se vuelve, ¿verdad?, que esta matriz A es una matriz excesivamente grande. Entonces, aquí tenemos que hacer el cálculo, ¿verdad?, un problema de aproximación de bajo rango, de low rank se le llama. Entonces, también, ¿verdad?, está propuesto en este artículo y se le ha dado mucha mejora. Hay artículos más nuevos. Por ejemplo, hace poco salió a finales del 2021, principios del 2022, no recuerdo bien la fecha, en las cuales se le ha dado mucha mejora a este tipo de problemas. Junto con unas técnicas, por ejemplo, hay una técnica que se llama SIND, en la cual permite una identificación SPARS del sistema. Y aquí tenemos el algoritmo. Como les mencionaba, lo que se necesita, ¿verdad?, es almacenar la información en una matriz X y se hace la descomposición en valores singulares. También para esto se utiliza una técnica que se llama Proper Orthogonal Decomposition o descomposición ortogonal adecuada. Y como la matriz A es una matriz excesivamente grande y cara computacionalmente de calcular, lo que uno hace es calcular una SVD económica, se le llama en este caso. Entonces, esa nueva matriz A se le denomina A sombrero. Luego uno calcula los valores y vectores propios, en este caso, ¿verdad?, donde ya suelen ser, se sale una nueva matriz bueno, ya le puse matriz D, ¿verdad?, que son los valores propios de la DMD. Luego volvemos a las coordenadas físicas, donde se denomina una matriz phi que satisface esta condición, que A por phi es igual a phi por D. Ya teniendo, en este caso, la matriz diagonal D descrita en el paso anterior, y luego se calcula la amplitud, que es este B de aquí, y al final, en el último paso 6, tenemos la predicción, que es un X sub K. Para ver un poco mejor, ¿verdad?, qué es lo que sucede, extraí esta imagen del libro publicado por Brockton y Cobbs, donde se encuentran todas estas técnicas, donde lo que les mencionaba, que cada una de estos estados es una película. En este caso, para un sistema de vórtice, de un cilindro. Entonces, supongamos que tenemos desde X sub 1 hasta X sub M y se almacenan en las dos matrices que les había mencionado, la matriz X y X'. Luego utilizamos el problema de optimización y, ¿verdad?, tenemos el diagnóstico en cada uno de los del tiempo, ¿verdad?, la dinámica y la ventaja y uno de las conclusiones que se quiere llegar, por ejemplo, yo ingreso el estado presente y lo que me da es el estado futuro, ¿verdad? Entonces es una de las fortalezas de este método, de esta técnica. Y luego llegamos, ¿verdad?, a la DMD, pero utilizada en observables no lineales, que era una de las áreas que no se había utilizado. Y de un tiempo para acá se le ha dado bastante relevancia.
definición de Goldman, de nuevo se considera un sistema dinámico de tiempo continuo, descrito por la siguiente ecuación, donde, ¿verdad?, se toma este X que pertenece, ¿verdad?, a una variedad, lo voy a llamar M, que es suave y n-dimensional. El operador de Kalman, lo voy a llamar K en este caso, es un operador lineal de dimensión infinita, que actúa sobre todas las funciones G que van de M hacia los complejos. Así que esto se vuelve una composición, le voy a llamar composición de funciones, para que es algo que ya digamos que conocemos, pero en realidad aquí esa composición ingresamos la matriz X que nosotros ya conocemos. El proceso o el algoritmo de D&D se sigue utilizando de manera similar, pero aquí lo que nosotros ingresamos es esa matriz X. Y la estructura, disculpe que vuelva hacia atrás, la estructura de estas nuevas matrices X en los operadores no lineales serían G de X sub 1, G de X sub 2, así sucesivamente hasta G de X sub M-1, lo voy a llamar de nuevo, para no perder la metodología. Entonces, sería como una composición de esas funciones y dependiendo del observable que yo tome, mi aproximación va a ser tan buena o mala como yo desee, ¿verdad? En ese caso. Entonces, este es un teorema que es tocado también en ese libro que les mencioné, en artículos creados en ese instituto de investigación, en el cual, ¿verdad?, la técnica de D&D con las técnicas de descomposición en Kalman. Y este es el bosquejo que se utiliza para ver, ¿verdad?, lo que les mencionaba, que el algoritmo siempre sigue siendo el mismo, solo que es una composición, por decirlo así, una composición de funciones. Entonces los experimentos son un poco rápidos. En el primer caso se toma dos señales, ¿verdad?, que son espacios temporales y se fusionan, ¿verdad?, en la suma en una suma y se tiene la siguiente imagen. Por ejemplo, en la imagen del inciso A se tiene la imagen de la función f sub 1, en el inciso B se tiene la imagen de la función f sub 2 y en el inciso C se tiene ya la imagen fusionada. Y en la parte D se tiene ya la aproximación realizada por D&D con un rango 2, la cual es muy buena, hace un buen ajuste. Esto sería para solo la técnica D&D. Y aquí tenemos las partes tanto en el tiempo como en el espacio. Y se utiliza un versus con una técnica utilizada que se llama análisis de componentes principales. Y se ve que la que tiene mejor ajuste es DMD. Y luego el ejemplo o el experimento final, que ya es utilizando la ecuación no lineal de Schrödinger con determinados parámetros, con una condición inicial que es igual a 2 secante hiperbólica de Xi, y se tiene lo siguiente. Esta de aquí es la simulación completa con los datos originales y esta vendría siendo la simulación utilizando DMD con un rango igual a 10. Y aquí se tienen ciertas observaciones. Por ejemplo, se toma 3 observables. El observable DMD, el observable G sub 1 y el observable G sub 2, que en estos casos podemos notar que el observable G sub 1 es el que logra la mejor aproximación y también se tienen los errores. Esto, ¿verdad?, debido que es neutralmente estable, por decirlo así, y estos son inestables los dos de acá. Ya analizando su espectro. Entonces, veremos un poco de las referencias, que es igual en el orden cronológico que se las había mencionado, desde 1932 que Goldman y von Neumann hicieron el primer trabajo, ¿verdad?, y luego Messick le dio como la interpretación para sistemas dinámicos y hasta el momento que Smith hizo como la definición del algoritmo y ahí se desencadenó todo lo que ya conocemos como la descomposición en modo dinámico. Y muchas gracias. Ahí les comparto una fotografía de una de las playas que más me gusta a mí de mi país, que es la playa de Tela en Atlántico. Qué bonito, Saludos qué a todos. bonito. Muchas gracias, William, de verdad. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta del público? Freddy, ¿no quieres preguntar vos? Va por ahí, Freddy, ¿verdad? Ah, bueno, hay una pregunta.
Dice que si se tiene una estimación del error entre el estado real y la aproximación. En este caso sería, creo. ¿Quién es, quién es Jorge? ¿Quién es aquí? Soy yo, el profesor Arredondo. Ah, muy bien, mucho gusto. Puedes hacer la pregunta directamente a William. Sí, Sí. o sea, hay una estimación del error que se comete entre el estado real y la aproximación. Sí, en ese caso, por ejemplo, yo creo que esta de aquí sería como la respuesta a la duda. No sé si estoy entendiendo bien la pregunta. Sí, bueno, Sería, sí, es como cuando uno aproxima, pues como en el ah, desarrollo de Taylor, por ejemplo, que sí, tiene una por ejemplo, estimación del error. ajá. Entonces, supongamos que cada una de estas sería una aproximación, ¿verdad? Esta sería como mi aproximación uno, por ponerlo así. Esta sería como mi aproximación 2 y esta mi aproximación 3. Entonces, cada una de estas sería el error con respecto a cada una de esas aproximaciones, ¿verdad? Entonces, la que mejor aproxima, yo aquí, ¿verdad? Utilicé con D&D puramente, ¿verdad? Que sería esta, que sería la aproximación 1, volviendo a hacer la recapitulación, y la aproximación 2, que es el observable Jesús 1, es el que mejor funciona en este caso. Hay una técnica que se llama Cindy, que lo que hace es tomar funciones que tienen forma de un polinomio. Puede ser cualquier tipo de función, pueden ser trigonométricas o como las imaginemos. En este caso, uno tiene que saber elegir el observable para que dé una buena aproximación. Y es por eso que aquella técnica, que es para trabajo de futuro que se está realizando, eh, tiene como una más ventaja, ¿verdad? Porque uno sabe o ya le tira qué observable o qué función tomar en realidad para que haya una mejor aproximación. Sí, ok, gracias. ¿Sí? El Muchas doctor gracias, Freddy tiene profesor alguna pregunta. Arredondo. Así el profe Freddy. Vamos a ver, Freddy. Sí, gracias, Esteban. No, solo para aclarar, creo que hubo un problema ahí de interpretación. No sé, el profesor que hacía la consulta hace un ratito, el profesor Arredondo. Profesor, usted preguntaba del Estado, ¿verdad? Estoy pensando que hay una dinámica generada por Ajá, ciertas sí, ecuaciones y bueno, ese es el estado real, a eso yo correcto, lo estoy correcto, llamando. Y luego correcto, está la aproximación. correcto. Pero sí, sí se refiere entonces al estado físico. Sí, aquí el detalle, William, es que por lo ¿No? menos con base en lo que yo conozco, ¿verdad? De lo que, de este proyecto específico en el que usted ha estado trabajando. Yo entiendo que el sistema no se ha integrado de manera exacta, William, o sea, que en realidad se desconoce el estado exacto, es lo que yo entiendo. Ah, O sí, sea, sí, que en sí. realidad la aproximación es más una estimación semi-empírica de verificar la convergencia cuando se van haciendo, cuando se va modificando el número de modos que se van incorporando. Entonces, ahí es donde se estima la convergencia, no porque se dispone a priori del estado en el sentido físico del sistema, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no se dispone de esa información, profesor Arredondo, ¿verdad? Porque no hay Sí, una integración exacta. sí, sí, claro, son ecuaciones muy complicadas. Sí, pero Gracias. a la orden. Y bueno, pero bueno, con relación a esa misma dirección, William, ya con miras a la aplicabilidad de esta tecnología, dado que con este proyecto se ha estado colaborando con ANER en este problema de estudio de vibraciones mecánicas inducidas por flujos en estructuras, ¿cómo va esa fase para llenar la brecha entre la realidad del modelo y los modos que se observan? De nuevo, porque en este caso, otra vez, un poquito en el caso de estructura, vuelve a pasar algo similar, ¿verdad? Un poco en la dirección de la pregunta que hacía el profesor hace un instante, y que a mí personalmente me llama mucho la atención en este proyecto en el que usted y Aner han estado trabajando. Es decir, ya para llevar esto ya al mundo ingenieril, a aplicaciones concretas, ¿verdad? De modelos reales, del mundo real. ¿Dónde están los cuellos de botella de este cómputo? Porque me parece a mí, así intuitivamente, ¿verdad? Intuitivamente, me pareciera a mí que aquí el golpe va a estar cuando se tengan demasiados modos y esas matrices esas descomposiciones sean brutales de calcular.
Entonces, me parece que iba a ser el golpe. Por otra parte, lo que a mí me llama mucho la atención y me parece muy atractivo es la posibilidad de estimar esas frecuencias de respuesta de las estructuras mecánicas, precisamente cuando se forman esos vórtices alrededor de ciertas estructuras. Esa interacción flujo-estructura me parece muy interesante, sacar por lo menos los modos dominantes. Yo pensaría, esto es meramente heurístico, habría que ver ya los detalles formales, pero heurísticamente yo pensaría que van a haber ciertos, que los modos dominantes van a ser bastante confiables y que a medida que vamos bajando de un cierto umbral, ya los modos que se van calculando como que uno ya empieza como a desconfiar, ¿verdad? Y más que todo basado en la observación real de los fenómenos. Entonces, ¿dónde estaría como el cuello de botella ahí, William? Ya al llevar esto a la aplicabilidad neta, ¿verdad? De buscar, por ejemplo, esas frecuencias que son tan importantes para determinar la seguridad de una determinada estructura ante un flujo de viento. Sí. Bueno, una de las partes que yo leí e investigué, ¿verdad? Y mencioné un poco, fue a la hora de calcular esa matriz, bueno, a la hora de que sale la matriz A, es porque es excesivamente grande. Entonces uno calcula, como usted lo mencionó, realmente una aproximación y llega al punto, ¿verdad? De que esos modos son, es como tiene como a desconfiar uno, ¿verdad? De ese cálculo. La ventaja es que es un método libre de ecuaciones. Ahí, por decirlo, tiene esa gran ventaja, pero se vuelve más adelante una cierta Sí, desventaja, ¿verdad? sí. Bueno, es que depende, ¿verdad? Sí, Lo que a sí, mí depende. me parece muy interesante es precisamente eso, que esto permite como una manera de unificar los modelos y centrarse en el espectro, que al final es tan determinante el momento de estimar una dinámica, independientemente del modelo que se considere. Entonces, eso a mí me llama mucho la atención, pero sí, me parece a mí que por ahí puede estar el problema ya al momento de llevar esta técnica sí estándar de MD, llevarla directamente a la aplicabilidad. Me parece que ahí estaría el golpe en el cómputo de esas descomposiciones. Pero sí, entonces por ahí más o menos entiendo yo que es donde han encontrado esos detalles donde se requiere esas técnicas computacionales adicionales, William, para Sí, relajar algunas características y empezar ahí con técnicas de modelación esparcida. sí. Sí, al principio Anner tuvo problemas con eso en la introducción de los datos porque él tenía bastantes datos, ¿verdad? Y sus matrices, bueno, no Sí, daban. yo entiendo que vienen de modelos que es como una combinación híbrida, entiendo yo lo que están haciendo ustedes, que toman modelos de Correcto. elementos finitos, pero hay ciertos parámetros que se extraen de datos reales de estructura. Entonces me imagino que ahí es donde está el golpe, donde quedan unas matrices un Exacto. poco difíciles de tratar. Ok. Y Sí. ahora tengo Y una hay que, mejor perspectiva del proyecto en que están trabajando. ¿no? Y hay que hacer una cierta modificación a este tipo de algoritmos para que Ok. funcione. Muy bien. Gracias, Willy. Muchísimas Bueno, gracias, William y Freddy. Muchas gracias y a todos los que participaron. Vamos a pasar a la